y a todos aquellos que no hemos saludado. Amén. Buenos días para quienes nos visitan, nos ven, nos acompañan por el Face. Bienvenidos. Les amamos porque el amor de Dios es el que nos hace uno y nos une. Y en esta mañana esos somos uno solo. Amén. En la presencia del Todopoderoso, de ese Dios y Padre que nos ama. Así es que estoy segura que este va a ser un tiempo de bendición. Por lo cual quiero invitarles a que miremos la palabra en esta mañana, una reflexión corta, que en verdad está muy alineada con lo que el Señor ha estado hablando en estos tiempos de devocional diario, y es con lo que en verdad necesitamos día a día. Esto no es para un solo día, sino que día a día necesitamos esta clase de reflexión guiada por el Espíritu de Dios, que sabemos que Él es el que nos tiene aquí. Amén. Dice la palabra en el Salmo 25. Búsquela usted allí en su palabra. Me pongo mis gafas. Amén. Amén. Papi, regálame agua, por favor. Ya. Amén. Y a diferencia de todas las otras veces en que meditamos en el Salmo, hoy quiero pedirles que solo nos enfoquemos en dos cosas. Bueno, en el título, quien ve la Reina Valera, y en el versículo 14. Y allí dice, Salmo 25 dice, es una expresión de las muchas que David hizo y exclamó. Dice que David implora por la dirección, perdón y protección. Amén. Y pues, ¿quién de los que estamos aquí no hemos tenido esa misma necesidad y la seguiremos teniendo hasta el día que el Señor o venga o nos llame? Amén. Entonces, eso es una necesidad que nosotros tendremos que experimentar como iglesia, como parte del cuerpo de Jesucristo todo el tiempo, por lo cual necesitamos tenerla presente y acudir a ella, utilizarla. Y el versículo 14 habla de algo muy clave, dice, la comunión íntima. Yo creo que todos quienes la tienen ahí la lean en voz alta, ¿sí? Que la estén viendo por sus ojos y las estén escuchando, saliendo por su boca y que su mismo oído la esté escuchando, para que se haga más rema, más firme en cada uno de nosotros. Y dice el versículo 14, dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Amén. ¿No entendemos eso? Está muy claro, ¿verdad? Está clarísimo. Y de acuerdo a eso que tenemos tan claro, entonces a mí me surge una pregunta. Y más que por mirar hacia el frente a mi prójimo, eso me surge para mí misma, ¿sí? ¡Wow, Señor! Tu palabra es verdad y tu palabra dice que a quien tenemos comunión íntima contigo, somos aquellos que le tememos, ¿sí? Teniendo en claro que el temor de Dios no es ese temor del que de pronto muchos y con facilidad se decreta y se desata o se confiesa, ¿sí? No, pues no es ese temor de que si apagan la luz cuando somos niños, yo espero que ya de adultos no, aun cuando yo sé que algunos adultos todavía se apaga la luz y les da miedo. No es ese temor de cuando vamos por la calle y vemos así una persona, bueno, no vamos a hacer, porque ya ni siquiera necesitan estar mal vestidos para ser peligrosos, sino que vemos una persona así como con mala intención, de pronto con un arma en la mano, y nos da miedo, ¿cierto? Pero el temor para con Dios no es ese mismo. El temor para con Dios, dice la palabra, que el temor de Dios es el principio de la sabiduría, ¿cierto? Y la sabiduría es aquella que por ese temor aborrece el pecado y
y se aparta del mal, ¿cierto? Y yo estoy segura que aquí todos quienes nos encontramos y quienes nos pueden estar acompañando por Face, hay eso en nuestro corazón, ¿cierto? De que ya somos conscientes de que el pecado es para aborrecerlo. Y que nuestra ocupación es apartarnos, alejarnos de él. Y así como le salimos corriendo a ese caballero, a esa dama, que de pronto lo vemos como una amenaza, usted no se va a saludarlo, ¿cierto? No, pues seamos así para con el pecado. La palabra dice que el que aborrece el pecado se aparta de él, huye, escapa, ¿sí? Porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. O sea, hay una consecuencia. Amén. Y aquí cuando dice la palabra que para los que tenemos intimidad con él, dice ahí, dice que para los que le tememos, lea la segunda parte. Y a ellos hará conocer su pacto. O sea, muchas veces queremos, y yo he escuchado a personas, muchísimas para tristeza mía, que llevan años, ¿sí? Que a las que el Señor se les ha revelado, se congregan, qué sé yo, por años, pero uno cuando le dice, ¿y Dios qué te ha dicho? Y todavía, ¿Dios habla? Sí, Dios habla. Lo que pasa es que nuestros oídos están tan taponados y nuestra mente está tan cauterizada, nuestra conciencia, que no podemos oírlo. Pero Dios habla todo el tiempo, todo el tiempo. A veces hasta cuando no creemos, no, eso no puede ser Dios el que me está diciendo, cuando nos dice algo con lo que no estamos tan de acuerdo, ¿verdad? Pero sí, Dios habla todo el tiempo. El tema es que nosotros somos los que no le oímos. Entonces por eso a veces se nos dificulta decir, bueno, ¿y cuál es la voluntad de Dios entonces? Cuando estamos en problemas, en dificultades, decimos, Dios, ¿qué debo hacer? Yo no sé qué hacer, en fin. Pero esa es la evidencia de que no estamos teniendo unos oídos abiertos, que no estamos escuchando la voz de Dios. Entonces, el tema es cómo comprender la palabra de Dios, la Biblia, porque la palabra de Dios es la voluntad de Él, ¿cierto? Y la voluntad de Él para nosotros es buena, perfecta y agradable. Y claro que sí, en su palabra Él tiene todo para nosotros, todas las instrucciones. Por eso ahí dice que David implora dirección, perdón y protección. Todos los seres humanos, en tanto que tengamos vida en esta parte humana, vamos a necesitar eso del Señor. Pero dígame usted, ¿cuántos estamos utilizando esto? Entonces, ¿qué pasa? Que para que nosotros podamos entender, escuchar la voz de Dios, comprender la palabra, necesitamos tener la certeza de que estamos capacitados para eso, que sí podemos hacer lo que Dios siempre tiene una respuesta y la palabra nos lo confirma. Lea usted 1 Corintios 2:12. Dice, ¿ya la tienen? Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que está con mayúscula. El espíritu que proviene de Dios, ¿para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea que el espíritu de Dios no está aquí solamente para vigilarnos, ¿sí? Una de las bondades y de los propósitos del Espíritu de Dios en nosotros es que sepamos lo que Él nos ha concedido. O sea que nunca más en nuestra vida vamos a estar diciendo, yo no sé qué es lo que Dios quiere, ¿qué debo hacer? El Espíritu de Dios, si acudimos a Él y la palabra está ahí con nosotros, ahí vamos a encontrar la respuesta. Amén. Dice en Corintios, ahí mismo en Corintios 3:3, claro, que es que la palabra es la que nos da esa convicción. Dice Corintios 3:3, porque aún, ¿pues qué?
las razones por las cuales nosotros todavía no podemos escuchar la voz de Dios, no podemos entender, no podemos saber, ¿sí? Porque todavía andamos como carnales. Y la manifestación, Pablo aquí lo deja ver claro, porque aún andan en, ¿qué dice ahí? Celos, contiendas y disensiones. Entonces, ¿no es eso carnal acaso? ¿Mm? Y esto, o sea, aplica para todos. O sea, a mí me aplica. Cuando yo tengo esa decisión, esa convicción, ese anhelo, ese deseo de ser como el Señor quiere que yo sea, de entender, de tener ese poder, ese dominio propio que a través del Espíritu de Dios tenemos, que es el fruto de Él, amor, templanza, dominio propio, mansedumbre, de lo que, bueno, hace rato que no, pero en un tiempo yo le oraba y le pedía mucho, Señor, dame ese espíritu afable y apacible, porque es que ustedes y yo, pues eso va más con las mujeres, es más regular, los hombres son más pausados en esto de caer en el enojo, en la ira, en la contienda. Ellos no es que no lo hagan, pero nosotras las mujeres con mucha facilidad caemos ahí, ¿cierto? Entonces, en ese momento es que nosotros tenemos que acordarnos de que ya no vivimos en la carne, que somos espirituales, que el Espíritu de Dios que está en nosotros nos puede dar ese poder, nos da el poder para tener templanza y dominio propio. Y no porque tengamos que decir a todos, sí, todo bien, tranquilo, no se preocupen, pero que lo digamos y tomemos las decisiones de una manera correcta. Y no todavía, como dice aquí Pablo, ¿sí? Como carnales. Somos espirituales, iglesia, somos espirituales. No dejemos que el enemigo nos siga robando o nos siga engañando, confundiendo con esto. No, es que todos somos, yo mientras esté en esta carne soy débil y nos justificamos. No, el Señor nos dijo que nos dice y nosotros creemos, por lo cual aplicamos. Somos espirituales, amén. Y estoy segura que como dice ahí la palabra en el Salmo 25:14, podremos escuchar, entender todo lo que el Señor nos ha revelado a nosotros, lo que Él tiene para nosotros. Entonces la conclusión es que si nosotros queremos entender la palabra y que se manifieste en nuestra vida cada vez más, que esa palabra es rema, que es verdad, que vivimos de la palabra, que somos una iglesia de la palabra, mujeres de la palabra, hombres de la palabra, familias de la palabra, necesitamos entender que si a nosotros la palabra nos dice algo y no la obedecemos, ¿qué pasa? Pues no se va a hacer rema en nosotros esa palabra. Necesitamos obedecerla. Cada cosa que Dios nos diga, determinarme a diario. Yo sé que todos aquí tenemos comunión a diario con el Padre y con la palabra. Entonces, que de hoy en adelante, ¿qué me dice hoy Dios? ¿Qué me dijo hoy? Y eso lo voy a tener presente para vivirlo, obedecerlo ese día, ¿sí? Lo que pasa es que a veces hacemos el devocional, lo escuchamos, cerramos el cuaderno, salimos y ya como que se nos olvida, ¿cierto? Pero acordémonos de que tenemos el Espíritu de Dios, que es el que nos recuerda y nos habla y nos dice todo lo que debemos hacer. Amén. Porque de eso va a depender. Si nosotros no obedecemos la palabra, cada vez nos vamos a volver menos entendidos de la palabra. Y eso es lo que está pasando en este tiempo, que tomamos la palabra es como solo logo, como conocimiento, y estudiamos, y hacemos cursos, y hacemos, bueno, qué sé yo, tantas cosas, pero no aplicamos esa palabra. Entonces, si el Señor hoy le obedecemos algo sencillo, mañana le escucharemos algo más grande, y cada vez estaremos más prestos y más sensibles, ¿cierto? Y más entendidos para escuchar la voz de Dios y para ponerla por obra. Entonces seremos y viviremos como el Señor ha querido. Lea usted el Salmo para finalizar, 111:10. Me perdieron
acá muy claro, como toda la palabra. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, de lo que ya hemos hablado. Pero llévese en esto en su corazón, para que lo tengan siempre a la mano. Y dice, buen entendimiento tienen, ¿quiénes? Todos los que, ¿qué? Practican sus mandamientos, sus estatutos. ¿Los que qué? Los que practican. Entonces, conforme a lo que el Señor nos ha ido hablando y enseñando a través de nuestro discipulado, entonces observamos, o sea, leemos la palabra, ¿cierto? La escudriñamos, la estudiamos, la investigamos, tenemos, o sea, la opción para interpretarla conforme a la palabra, conforme al Espíritu, para que lo pongamos ¿en qué? En práctica. Ese es el secreto, para que nosotros podamos comprender, entender, amar la palabra, obedecerla y vivir conforme ella nos enseña. Amén, Padre, te damos infinitas gracias, Papito Dios. Porque tú te ocupas de con mensajes sencillos como el de esta mañana, Padre, recordarnos, Papito Dios, que ya, Señor, que tu voluntad primeramente es buena, perfecta y agradable, Señor. Que en tus estatutos y tus mandamientos, Señor, están escritas, Señor, tu voluntad y los direccionamientos para que tengamos vida, Señor. Vida, Señor, en abundancia, vida eterna, Señor Dios, vida plena en ti, Papito Dios. Solo te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayude, Señor, a que cada palabra, Señor, de la cual, Señor, tú nos des o nos enseñes, nosotros nos ocupemos, Señor, de obedecerla, Señor Dios, de aplicarla a nuestra vida, Papito Dios, de tal manera que en verdad, Señor, se pueda manifestar, Señor, en nosotros tu presencia, tu verdad, tu justicia, tu amor, tu santidad, Señor, tu misericordia, Padre amado, que seamos, Señor, esos testigos fieles, Señor, de que, Señor, el Dios en el que hemos creído es ese Dios todopoderoso, hermoso, misericordioso, fiel, Señor Dios, para con nosotros, Padre. Gracias te damos, Papito Dios, por tu palabra, Señor, por lo que a través de ella hoy, Señor, nos enseña, Señor, y por lo que nos vas a permitir, Señor, y nos vas a ayudar a aplicar en nuestra vida, Padre precioso. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bienvenidos a los que han ido llegando y al pastor. Gracias. Trae ese pan de vida para mí. Bueno, muy buenos días a todos y el Señor les bendiga en gran manera y espero que usted haya venido con un solo propósito, escuchar la voz de Dios y con una sola intención, de ponerla por obra. Amén. Incline su rostro y oremos. Padre, gracias te damos porque esta mañana a ti te plació soplar tu aliento de vida sobre nosotros y sobre nuestros seres amados, sobre nuestra casa. Gracias te damos por la vida de ese cónyuge, por esos hijos, sus familias, los nietos. Gracias porque tú nos alimentas en el Espíritu para que nosotros podamos dar de lo que tú nos concedes. Gracias porque en esta mañana hoy podemos venir a reposar en ti, a descansar en ti y a ser restaurados, sanados, liberados. Mientras que estamos a tus pies, Señor, tú nos santificas a la luz y a través de tu palabra. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y en esta mañana, Señor, necesitamos que nos recargues de fuerzas, de ánimo, de ímpetu, de fe para continuar esta nueva semana, Señor, enfrentando lo que haya que enfrentar, con la certeza de que si tú estás con nosotros, ¿quién o qué contra nosotros, Padre Santo, en Cristo Jesús? Amén y amén. Bueno, emocional o espiritual. Uno en la vida puede llevar una vida religiosa y emocional.
o puedes llevar una vida espiritual. La segunda es la única con la que nos podemos entender y comunicar con Dios. No hay otra forma. Dios es espíritu y es verdad. Y Él busca verdaderos adoradores que le adoremos en espíritu y de verdad. O sea, no hay otra opción. Yo no puedo buscar a Dios a mi manera. Yo no puedo buscar a Dios a través de la religión. Yo no puedo buscar a Dios a través de mis emociones. Yo tengo que buscar a Dios a través de cómo Él me dice que se deja encontrar. Amén. Cosa diferente. Entonces, hace 8 días en nuestra enseñanza de matemáticas, ¿sí recuerdan la enseñanza de matemáticas? O sea, que cuando usted coloca ceros a la izquierda, ¿de qué le sirven? A restar. Los ceros a la izquierda restan. Los ceros a la derecha suman. ¿Correcto? Cuando yo coloco a Dios en el centro y hago muchas cosas antes que dedicarle a Dios, todo lo que hago resta. Si pongo al centro a Dios y antes de cualquier cosa lo pongo a Él, es los ceros a la derecha. Entonces trabajo, estudio, todo eso será bendito. Porque la palabra dice que Él bendice la obra de mis manos. Ahora, si yo me voy a trabajar, ¿cojo el bus por la noche para llegar temprano por la mañana? No, hay quienes oran por la noche para mañana, a cambio de levantarse temprano por la mañana a orar para colocar el resto del día en las manos del Señor. El Señor dijo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú me haces vivir y dormir confiado. ¿Sí? Pero de madrugada le buscaré. Amén. Hay que tener en cuenta esto, es muy importante, mis amados, porque resulta que cuando nosotros cambiamos el orden de los factores, nos afecta el producto. ¿Sí? Y a cambio de sumar, restamos. Entonces no se le olvide, primero Dios. Después de Dios, haga todo lo que necesite hacer. Ahí vendrá la bendición. ¿Listo? Ahora, comprenderlo no es fácil. O sea, matemáticamente es más fácil entender esto que entenderlo en nuestra relación con Dios. Porque si yo le digo, ¿usted qué quiere? ¿Que le dé un 1 con 10 ceros a la derecha o a la izquierda? Usted no lo duda, usted lo tiene clarito, ¿cierto? Usted quiere que yo le dé 100 millones de pesos. Pero si le digo, ¿quiere que le dé 100 ceros y un 1? Usted me dice, no, eso no es nada, ¿cierto? Entonces es fácil entenderlo. Pero si lo hablamos espiritualmente, no. ¿Por qué? No porque en su mente no tenga el concepto, es porque no tiene la fe para creerlo. Por eso no lo pone por obra, ¿cierto? ¿O por qué no lo hace? Si lo conoce y lo sabe, ¿por qué no lo hace? Porque no lo cree. ¿Sí? Entonces, por eso digo que comprenderlo no es fácil. Y esto va a depender si en nuestra relación con Dios somos emocionales o somos espirituales. Ya aclaramos de que la relación con Dios debe de ser, ¿qué? Espiritual, ¿correcto? Listo. Entonces, si yo obro en mis emociones, seguramente me va a ser muy difícil entender este principio. Si actuamos en nuestra fuerza o si actuamos en el poder de Dios, va a determinar si somos emocionales o somos espirituales. ¿Qué dijo el Señor? Apartados de mí, nada pueden hacer, ¿cierto? ¿Y por qué nos apartamos de Dios? Si sabemos que nada podemos hacer. ¿Sí?
Yo por eso a mucha gente le digo, y es mi principio, es, usted no se programe a hacer nada el día que tiene cita con el Señor, porque el día que se ponga a cambiar ese orden, usted no le va a rendir ni le va a hacer nada de lo que yo había propuesto. Eso que había esperado, y lo digo por experiencia, ¿sí? Las veces que quise hacer algo en el cual el Señor debía de ser mi prioridad, ese día perdí el tiempo, no hice nada y tampoco fui a la casa del Señor. Ese día no estuve en el ayuno, no recibí la palabra, no salí fortalecido y tampoco me salió lo que supuestamente iba a hacer. Me dejaron esperando, me aplazaron en la cita, a última hora me hicieron ir y no me cumplieron. Suele casi siempre suceder. ¿Sí? Entonces, si usted actúa espiritualmente, se va a ver reflejado en su vida. Si actúa emocionalmente, se va a ver reflejado. Ahora, un ejemplo que aparece aquí en la palabra de esto, está Jesús con sus discípulos. ¿Sí? Y si usted abre su Biblia en el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, versículo 36 al 38, yo quiero invitarle que me acompañe a leer. Dice así, ¿ya lo tiene? Juan capítulo 13, versículo 36. Recordemos que Pedro es conocido como un discípulo fuerte, un discípulo que estaba ahí muy comprometido con el Señor. ¿Sí? Él dejó las redes, él dejó todo por el Señor. Él le creyó de alguna manera a lo que él le había propuesto. Pero en el capítulo 13 dice así, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. ¿Sí? O sea, yo me imagino que Jesús estaba preparándose, se estaba poniendo así todo titino, tan. Y Pedro, como estaba ahí detrás de él a toda hora, dijo, Señor, ¿y tú para dónde vas? Así como cuando las señoras lo ven a uno arreglarse, y entonces, ¿y tú para dónde vas? ¿Sí? Él se interesaba por su maestro. ¿Y tú para dónde vas? Y él ¿qué le contesta? A donde yo voy, no me puedes seguir ahora. Ahora, ya hicimos en esta técnica de estudio, ¿qué estamos haciendo? Estamos observando, ¿sí? Lo que ahí dice. Esa es la observación. Jesús, Pedro pregunta, Jesús le contesta. Señor, ¿a dónde vas? Jesús le responde, a donde yo voy no me puedes seguir ahora. Ahora, vamos a hacer una interpretación, pero no es la que se nos aparezca aquí en la cabeza. Ay, es que yo entiendo que no. ¿Qué es esto de seguir? ¿Sí? ¿Cómo así que seguir? ¿Por qué Jesús le dice, tú ahora no me puedes seguir? Como si se fuera quién sabe para dónde. Y es que la palabra seguir significa lo siguiente. Es estar junto a otro. Es ir en la misma dirección. Ir tras otro que va adelante. Significa que es andar junto a alguien por el mismo camino. ¿Sí? Donde implica como al soldado que es servidor, como al discípulo que debe de permanecer pegado con quien está. Entonces cuando le dice, tú no me puedes seguir, es que tú no puedes estar pegado a mí ahorita. ¿Sí? Ahora, esto le contesta a Jesús y luego le añade, le dice, más me seguirás después. Y aquí va a venir la parte del emocionalismo, ser almático. Y entonces le dijo Pedro, ¿no? Dice,
¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. ¿Por qué no me lleva? Si yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. ¿Mi vida darás por mí? ¿Tu vida vas a dar por mí? Esto nace de una vida religiosa y almática, porque no medimos las palabras, porque creemos que todo es fácil. Seguir a Dios se me arreglan los problemas. Seguir a Dios es ir en coche. Seguir a Dios es recibir todo lo que pida. No, no es así. Seguir a Dios demanda compromiso, demanda morir, darlo todo, no parcialmente. Y entonces, esa respuesta, mi vida daré por ti. ¿De dónde cree que viene esa preciosa frase? De las emociones. ¿Por qué? Porque cuando él dice mi vida, parte del hecho, ¿es en realidad mi vida? Nosotros no tenemos nada, mi vida no es mi vida, la vida es del Señor. Él la da y la quita cuando a Él le parece. Entonces Pedro le estaba ofreciendo a Jesús algo que ni le pertenecía. ¿Cierto? ¿Hasta ahí vamos? Y aparte dice, la daré por ti. ¿Pedro pondrá la vida por Jesús, el Hijo de Dios? ¿Recuerdan ustedes lo que le pasó a Urías Eteo? Cuando David quiso llevar el arca a Jerusalén, y entonces la llevaban encima de un carruaje nuevo, jalada por unos bueyes, y entonces los bueyes andaron muy rápido y saltó el arca, y Urías Eteo dijo, venga, yo tengo el arca, y cayó muerto ahí. Dios no necesita tu ayuda. Dios no necesita que le ayudemos. Dios necesita es que le obedezcamos. Dios no demanda colaboraciones, Dios demanda es obediencia. Pedro le estaba diciendo, mi vida pondré por ti. O sea, ¿tú me vas a salvar, Pedro? Les he dicho que tengo que ir a morir a una cruz para salvarlos de la maldición del pecado, y ahora me dices que tú vas a poner tu vida por mí. Almático, natural, una fe religiosa. Tú y yo ni todos juntos podemos hacer nada por Dios. Y ese es el problema muy más grande de la iglesia, que cree poder ayudarle a Dios. Y eso es un grave problema. Mi vida daré por ti. Quien quiera ayudar a Dios va a perder, porque no va a poder cumplir con ese compromiso que tiene. Por eso el Señor dijo, cuando a Dios prometas algo, no tardes en cumplirlo, porque es mejor que no prometas a que prometas y no cumplas. Por eso midamos qué es lo que yo le prometo a Dios. A Dios yo tengo que prometerle lo que yo puedo hacer. ¿Y qué es lo que yo puedo hacer? Hay 3 cosas que puede hacer el hombre únicamente por Dios: adorarle, obedecerle y glorificarle en todo tiempo. No puede hacer nada más. Y eso es lo único que Dios está esperando de nosotros. Ahora, cuando creemos que podemos hacer algo por ayudar a Dios, solo son emociones. Por eso, cuando usted lee en el mismo Juan, adelántese unas páginas al capítulo 18, en el versículo 17, mire cómo caen de fáciles las palabras de Pedro. Cuando dice en el versículo 18, capítulo 18, versículo 17, han cogido preso a Jesús y se lo están llevando al pretorio, y entonces Pedro va y sigue desde lejos, porque ese es uno de los problemas de la iglesia, querer seguir a Jesús de lejos. ¿Sí?
Y entonces Pedro va de lejos y dice que Pedro estaba fuera de la puerta y salió pues el discípulo que era conocido como el sumo sacerdote y habló a la portera e hizo que entrara Pedro. Versículo 17. Entonces la criada portera le dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? ¿Y qué dijo él? No, yo no lo soy. Recuerdan que Jesús le dijo a Pedro, Pedro, no cantará el gallo 2 veces y tú ya me habrás negado 3. ¿Qué le prometemos a Dios y no le cumplimos? Cuando tú le prometes algo a Dios y no se lo cumples, tú lo estás negando. ¿Qué le prometió Pedro a Jesús? Mi vida daré por ti. Y en la primera ocasión ya lo está negando. Pero cuando usted mira, entonces vemos en el versículo 25, ahí mismo en ese capítulo. Y entonces estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Y él negó y dijo, no lo soy. 0 y van 2. Y uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, mira con quien se vino a encontrar. Recuerda que cuando Jesús fue apresado, Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a Melco. Y aquí se encuentra con el primo de Melco. Y le dice, ¿tú no estabas allá cuando el borullo? Tú fuiste el que le cortaste la oreja a mi primo. Y él que le dice, no te vi yo en el huerto con él. Y Pedro negó otra vez a Jesús. Y enseguida, ¿qué pasó? Cantó el gallo. Eso es andar emocionalmente. Señor, yo sí voy a estar ahí contigo. Señor, mi vida te entrego hoy. Bueno, hijo mío, entonces yo quiero que te congregues. Sí, Padre, yo me congregaré y obedeceré. Y entonces el Señor nos coloca en un lugar donde Él sabe que necesitamos. A veces creemos que nosotros somos los que escogemos la iglesia. No, nosotros no escogemos nada. Dios nos lleva y nos guía y coloca su amor en nuestro corazón por ese lugar. Claro, ¿y qué es lo primero que hacemos nosotros? Uy, no, pero es que allá es muy lejos. Yo recuerdo que cuando conocimos al Señor, estábamos sin trabajo y el carro que teníamos parecía una lancha y eso cuando veía una estación de servicio se levantaba ese capó como con hambre. Y vivíamos en Suba. No, perdón, vivíamos en el Quiroga. Y de ahí teníamos que irnos hasta la 22 con 30. Con 2 niños pequeñitos. Todos popochos, porque así gorditos sí eran. Y sin plata. Y a veces sin para la gasolina. Pero con un corazón apasionado por Jesús. Y cada uno con el chinito y vayámonos, y si tocábamos pasar a los chinos por encima de la registradora, lo que fuera. Pero allá llegábamos. Y muchas veces íbamos así, con lo del bus de regreso. Pero el Señor siempre fiel. Alguien llegaba y colocaba una ofrenda en la mano y uno ni se daba cuenta. Y gracias, Señor, porque no solamente era lo del bus, sino lo del almuerzo. Porque ese es Dios. Cuando conoce tu pasión por Él. Pero cuando no, sí, Señor, mi vida daré por ti. Tienes que ir al discipulado. Ay, Señor, es que tengo tantas ocupaciones. Es que se me dificulta tanto, Señor. Recuerde esto, Dios nunca lo va a obligar a usted a nada. Dios siempre le va a sugerir. Dios es un caballero. Pero entonces no prometas cosas que no vas a cumplir. No seas emocional, sé espiritual. Cuando tú eres espiritual, tú no estás mirando ni al pastor, ni al lugar, ni si está haciendo sol o está haciendo frío. Tú estás buscando es encontrarte con Dios.
Eso es lo que tú vas a buscar. Tú quieres escuchar a tu Padre que te dé una palabra de aliento, que te dé ayuda, que te dé una respuesta, que te dé una luz de esperanza en lo que tú estás necesitando. Eso es lo que tú estás buscando. Y tienes que buscar. Y no en vano el Señor dijo que el día de reposo es para que Él nos santifique a nosotros. Nos envuelva con su poder para que podamos resistir la siguiente semana. ¿Acaso usted no tanquea su carro el lunes para poder ir toda la semana donde tiene que ir? Por lo menos se levanta y se tanquea usted para poder aguantar el día. Pues ese es el día de reposo. No es el día del parque, no es el día del trabajo, no es el día de nada. Es el día de adorar a mi Señor. Y recuerde, Él está viendo la intención de su corazón. Y si usted lo tiene a Él en su primer lugar, Él la mirará y la colocará en el primer lugar. Porque yo amo a los que me aman y me hallan los que me buscan. Ese es Dios, no es el Dios de promociones. El Dios que todo el mundo pisotea y el Dios que coge y lo guarda en una estampa en el bolsillo de atrás. No, ese no es Dios. Mi vida daré por ti. ¿Cuál vida daré por ti? Ayunamos una vez al mes y no tenemos la capacidad de venir a hacer el sacrificio. Para decirle, Señor, necesito doblegar mi carne para que tu espíritu vivifique el mío. Estoy adormecido, estoy arrastrando las patas. Parezco un ente, parezco un muerto vivo. Vivo lleno de afanes, de angustias, de preocupaciones y no veo el resultado, pero no te busco, Señor. Aviva mi espíritu. Pero no. ¿Qué sacrificio? Ayunar 12 veces en el año. ¿Qué cita tan gravosa? Pero mi vida daré por ti. Mi vida daré por ti. Tienen que evaluar. ¿Quién es Dios? A veces tenemos más reverencia por los hombres, por el alcalde o por el político o por el amigo o por el que nos pueda recomendar. A ese le corremos más y le damos más reverencia. Y eso no puede ser. ¿Qué tipo de Dios es nuestro Dios? El tipo de Dios en el que tú crees es literalmente correlacionado y es paralelamente igual a lo que recibes. ¿Sí me hago entender? Si mi Dios es grande y poderoso, ese Dios grande y poderoso, conforme yo creo que es, así viviré yo. Como el hombre que declara un Dios grande. Pero si yo digo que tengo un Dios grande y me la paso derritiéndome por todo, ¿dónde está Dios? ¿Cuál es el Dios? ¿Cuál es la confianza? ¿Cómo voy a confiar yo en un Dios que veo chiquitico, lo veo allá crucificado? Él sí vino a la cruz, murió, pero se bajó de la cruz, se fue sepultado, pero resucitó. Y en breve volverá. Y los reyes de la tierra y los poderosos de la tierra se postrarán delante de ese Dios. Y ese es mi Dios. Por eso no dependo ni de cómo está la economía del país, ni cómo está, mi paz no depende de cómo lo administre un hombre. Mi paz depende del Dios que yo tengo. Y se llama Jehová de los ejércitos. El Dios de poder. El creador de los cielos y de la tierra. Ese es mi Dios y ese es el Dios que yo les presento a ustedes. Pero ese es digno de toda nuestra adoración, de nuestra rendición, de nuestra vida. La vida que tenemos se la debemos a Él. Por eso no ofrezcamos lo que no es nuestro. Él ya cuenta con usted porque usted le pertenece a Él. ¿No es que le dio la vida? Esta mañana, ¿sabe qué fue lo que hizo?
para que usted abriera los mutes? Es que es eso. Son simples, son cosas simples. Pero si no lo creemos, si somos todos emocionales, ay sí, Diosito, Diosito, Chuchito. Ni Francia Márquez se deja tratar feo, porque ahí mismo demanda. Y nosotros sí es que Chuchito. ¿Cuál Chuchito? ¿Sabe qué hacía Moisés? Cuando miraba y sabía que tenía que subir al monte, temblaba. Porque el poder de Dios estaba ahí. Y cuando subía, sentía que se derretía. Y cuando bajaba, su rostro era iluminado. Porque la presencia de Dios estaba ahí. ¿Y sabe qué le decía a todo el pueblo? ¿Recuerdan? Porque cuando una persona tiene un Dios grande y poderoso y se presenta ante ese Dios grande y poderoso, él baja con poder y no le importa lo que diga la gente. Y le cogió y dijo a todo el pueblo: ¿ustedes qué están haciendo? Y los confrontó, y fue cuando rompió las tablas del pacto y dijo: ustedes están apartados de Dios. Y Dios se enfureció, iba a acabar con todos. Pero Moisés subió a clamar, decirle: Señor, por favor, no los destruyas, porque tiene un Dios poderoso. Y los hijos de Dios tienen autoridad, pero se gana en la presencia de Dios y en la fe en un Dios grande y poderoso, en donde vemos nuestros sacrificios materializados. No que queremos... A ver, yo quiero tener un sueldo de 10 millones, pero no quiero trabajar. ¿Será que alguna vez lo voy a tener? No. Hay que trabajar, hay que esforzarse. Piense, cuando a usted le gusta y le llama la atención que alguien ha conquistado y usted lo anhela, ¿sabe por qué tiene esa persona eso y usted no? Porque él ha hecho lo que usted no quiso hacer. ¿Sabe por qué los hombres son ricos? Porque hacen plata y hacen negocios. Porque un empresario se levanta antes que cualquiera de sus empleados y llega antes que el gerente para ver qué es lo que está haciendo. No, nosotros queremos tener negocios para rascarnos la barriga en la casa. No, es primero hágase rico, vuélvase multimillonario y ahí después sí delegue. Antes no. Ahora, ¿quiere tener un Dios poderoso? Pues primero sacrifíquese, ríndale culto, adórelo, entréguele su vida. Y luego sí, diga: tengo autoridad. Ahora sí reprenda a los demonios. Ahora sí coja y párese y pare a la raya todo aquel que se quiera levantar contra usted. Pero primero vaya ya a la presencia de Dios. Cuando Pedro, Pablo y todos ellos iban a echar fuera demonios, por ahí resultó uno diciendo: yo también quiero hacer lo mismo. Y Satanás cogió y le pegó una revolcada y le dijo: mire, yo a Pablo conozco y a Jesús al que ellos predican, pero ¿y quién es usted? Primero tenga la autoridad, ayune, busque de Dios, escudriñe la palabra, léala, intérpretela y practíquela. Y luego sí, párese. Ese es el derecho. ¿No sucede en todas las cosas de este mundo natural? Primero estudie, vaya a la universidad, pase los semestres, reciba el título y practique. Ese es el derecho. ¿Quién puede ser abogado sin ir a la universidad? ¿O quién puede ser médico sin ir a la universidad? Nadie. Pero nosotros queremos ser los hijos del Rey de Reyes sin hacer nada, sin rendir nuestra vida a ese Dios, sin aceptar que Él quiere adoptarnos. Pero la adopción no es solamente recibir derechos, también es recibir responsabilidades. ¿Amén? ¿Sí nos está hablando el Señor?
Y por eso estamos contentos, no nos sentimos regañados, nos sentimos felices. Amén, amén, eso. Apóyeme para ver si sigo predicando. Entonces, Pedro manifiesta puro emocionalismo, pura religiosidad. Pero es que seguir a Jesús en las emociones o en lo natural siempre nos lleva a negar todo porque no lo escuchamos, porque no interpretamos y no aplicamos su palabra. Es por eso. Y quiero, para que se den cuenta que Jesús no nos lleva engañados a ningún lado. Vuelva a Juan 13. Pero ahora vamos a leer el versículo 31 al 35. Y mire que Jesús ha estado hablándoles de muchas cosas, preparando a sus discípulos. Y entonces les dice, Juan 13, 31, dice, entonces cuando hubo salido Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Le está hablando Jesús a sus discípulos. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿Ya le había dicho lo mismo? Aún incluyendo a Pedro, ya se lo había dicho, no vas a poder ir conmigo. Entonces, ¿por qué no escuchamos? Para evitar el emocionalismo. La importancia de escuchar a Jesús. Y les dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor unos por otros. Amén. Ahora, venga, ¿qué tiene que ver todo esto? Jesús les está advirtiendo, mire, yo me tengo que ir y voy a ir a hacer algo que ustedes no pueden acompañarme. Pero yo quiero decirles algo, yo les voy a dar un mandamiento nuevo. Ámense unos a otros, pero él dice, ¿cómo? Él no dice, ámense como ustedes les dé la gana, no. Él dice, ámense como yo los he amado. ¿Qué dice la palabra? ¿De qué forma nos amó el Señor? ¿Qué fue lo que hizo Él? De tal manera nos amó, que dio, que se entregó. Su amor sacrificial. Él les estaba diciendo, ustedes ámense como yo los estoy amando. Y yo voy a donde no pueden ir ustedes porque soy el único que puede pagar ese precio y voy a entregar mi vida por ustedes. Voy a morir en la cruz del Calvario. Voy a hacer sacrificios. ¿Cómo tenemos que amarnos nosotros? Con sacrificio. ¿Y cómo tenemos que amar a Dios? Con sacrificio. Con sacrificio. ¿Por qué creemos que para Dios todo es lo fácil? Todo es por si me queda, por si puedo, si me queda tiempo. Voy a ver si alcanzo. No, no, ese no es el Dios que de la Biblia. Él nos ama. Y como nos ha amado, Él espera que nosotros le retribuyamos. El amor de Dios es recíproco. Él da, la respuesta es que yo le doy. ¿Sí? Él me ama, yo lo amo. Yo lo busco, Él se deja encontrar. Ese es el negocio, socio. Eso no le dé vuelta. Es que la vida cristiana, la vida espiritual la estamos tomando tan erradamente. Y entonces, Él le dice, ámesen. Porque el principio de todo va a ser el amor. Entonces, si usted es hijo de Dios,
Usted ha experimentado el amor de Dios, por lo tanto usted debe de amar a Dios. Si usted ama a Dios, usted hace los sacrificios que sean necesarios y que Él le demande, porque Él no escatimó nada. Él no escatimó ser el Hijo de Dios y estar sentado en el trono de Dios, adorado por millones y millones de ángeles, alabado y servido, y no se escatimó nada, no tuvo presente perder eso, renunció a eso para venir a quedar crucificado en una cruz por un poco de pecadores. Él lo hizo. ¿Qué cree que espera de nosotros? Que vivamos, no que muramos por Él, que vivamos para Él. Ahora, ¿estamos dispuestos a vivir para Él? ¿O solamente estamos dispuestos a buscarle cuando sentimos que la pelona está siguiéndonos? Cuando sentimos que la muerte ya nos está pisando los talones, entonces, ¡ay sí, ay Dios mío! Venga a ver cómo me acerco. No, tenemos que buscarle en tanto que puede ser hallado, en tanto que está cerca. Es ahora el tiempo propicio. ¿Sabe por qué usted no puede ayunar la próxima semana ni el próximo mes? Porque usted no sabe si va a estar vivo. Usted le puede presentar el sacrificio vivo a Él hoy, no mañana. Mañana usted no puede contar con eso porque la vida le pertenece a Él. Y si Él determina llamarlo, ¿qué va a hacer usted? Va a decir, ay Señor, yo te iba a ayunar, yo iba a orar, yo te iba a adorar, pero fue que tú me llamaste, entonces yo no tengo la culpa. ¿Cómo no? Así no es. Entonces, es importante que lo entendamos. El principio es el amor. Ahora, ya sabemos que lo que les pidió y les advirtió era que era necesario establecer nuestras vidas en el principio del amor conforme Él nos ama. Ahora miremos lo que dice ahí en Juan 14, versículo 15 en adelante, para que lo comprendamos más. ¿Sí? Dice, si me amáis, mandamientos. ¿Qué dice? Que si lo amamos, ¿qué debemos de hacer? Guardar sus mandamientos. Entonces, cuando tú y yo guardamos sus mandamientos, Él rogará al Padre y nos da otro consolador. ¿A quién? Al Espíritu Santo de Dios, para que esté con nosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Yo no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y le dijo Judas Iscariote, Señor, no el Iscariote, perdón, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. O sea, mire lo tremendo. ¡Cuán grande promesa! Y el que no me ama, ¿qué? ¿Qué dice? El que no me ama, ¿qué pasa? No guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. O sea, esto ni siquiera lo dijo Jesús, lo dijo fue el Padre. Y Jesús nos lo declara. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas estas cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo y mi paz os doy, no os doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo.
habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais y os abrierais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Amén, qué tremendo. ¿Cuál es el secreto? Si yo amo al Padre, si yo amo a Jesús, yo obedeceré y atesoraré su palabra. Y Él me dará su Espíritu, el Espíritu Santo, para que yo viva una vida en el Espíritu, no la vida en mi carne ni en mis emociones. O sea, si tú vives una vida en la carne o en las emociones o religiosa, tú no soportarás nada. Tú le dirás a Jesús como a Pedro le dijo a él, mi vida daré por ti. ¿Y qué va a pasar? Que no vas a hacer nada. Pero si tú vives en el Espíritu, entonces verás cómo Jesús a través del amor restaura a Pedro. Y yo quiero, para culminar esta enseñanza, es que cuando Jesús va en el capítulo 21, ya Jesús murió, ya Jesús resucitó, Jesús se le aparece a sus discípulos y en un momento en que han comido, llama a Simón Pedro a un lado y le dice, Juan 21:15, cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y entonces él le dijo, apacienta mis corderos. ¿Cuál fue la pregunta principal de Jesús a Pedro? ¿Me amas? ¿Me amas como te dije hace unos días atrás? ¿Me amas cuando te dije que me amaras como yo te amo? Y que se amaran los unos a los otros como yo los he amado, con sacrificio. ¿Tú me amas? Y Pedro le dice, sí, yo te amo. Y entonces él le dice, manifiesta ese amor apacentando mis corderos, a mis hermanos, a esos que no conocen de mí, a esos que están alejados de mí, a esos que como que viven chilingueando. Ve a ellos y apaciéntalos. Y volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, Señor, tú sabes que te amo. Dios quiere que nosotros le ratifiquemos si en realidad es amor lo que tenemos por Él. Y Él vuelve y le dice, pastorea mis ovejas. Así como yo te he pastoreado a ti, ve y haz lo mismo con otros. Así como yo te hablo y te consuelo, dile a ellos que yo también quiero consolarlos. Apacienta mis ovejas. Y le dijo por tercera vez. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? ¿Cuántas veces le está preguntando lo mismo Jesús a Pedro? 3. Es la restauración total. Y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo. Tú sabes todo lo sabes de mí. Y yo quiero que tenga en cuenta eso. Dios sabe todo de ti. Dios conoce qué hay en tu corazón por Él. Tú sabes que te amo. Si amamos a Jesús, apacentemos el rebaño. Y apacentar el rebaño es enseñarles a escudriñar, a leer la palabra, a interpretarla, a escudriñarla y a ponerla por obra, en práctica. Y cuando uno enseña esto, el primero que aprende es uno. Cuando tú enseñas algo, tú lo estás repitiendo para ti, hasta que se hace rema. Por eso Pablo les decía a todos los discípulos, decía, me es necesario decirles lo mismo una y otra vez para que se les grabe. Cuando estábamos haciendo la adoración, cuando dice,
toma mi corazón, es tuyo. Y se lo repetimos y lo repetimos. No dejaría de haber alguien que pensara, ¿y para qué le repetimos tanto como si él fuera bruto y no entendiera? ¿Cierto? No, es que no es por él, es por nosotros. Es para ver si entendemos, si reconocemos mientras que lo decimos, que necesitamos entregarle nuestra vida a Él, que tome nuestro corazón, que nos rendimos delante de Él. Toma, Señor, mi corazón, toma mi vida, te pertenece, soy tuyo. Mi vida entrego ante tu altar, en amor y santidad. Toma mi corazón, es tuyo. Y a veces repetimos y repetimos como loros, pero no entendemos. Porque volvemos y recaemos en la distracción del mundo, en las ocupaciones del mundo. ¿Y qué nos dice el Señor? El que ama al mundo y las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. Es simple. Es más simple de lo que creemos. Cuando obramos espiritualmente, obramos en amor, en obediencia, anteponiendo la necesidad espiritual a todas las demás cosas que podamos necesitar, personales o naturales. Cuando lo anteponemos a Él, lo anteponemos a mi desayuno, a mi almuerzo, a la comida, a lo trabajo, a lo que sea. Primero Él, segundo Él y si sobra, para Él. Así debería de ser nuestra relación. ¿Sabe cuál es el argumento de todos? Pero es que en este mundo estamos y tenemos que vivir. ¿Sí? Eso es verdad. Pero apartados de Él nada podemos hacer. Usted se puede quemar, mire, lo invito a que se levante a las 3 de la mañana y se vaya a trabajar. Y que venga en la noche sin haber buscado a Dios y le diré cuál es su resultado. La palabra dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la construyen. Si Jehová no vela por la ciudad, en vano vela la guardia. Y por lo demás, es que madruguéis mucho a trabajar y que por la noche coman pan de dolores. De nada les sirve. El asunto no es que usted llegue a la bendición. Mire, Dios es tan bueno y tan misericordioso que a todos nos lleva a la bendición un día. Un día tú vas a estar así. ¿Recuerdan a David? Los que escuchan el devocional. David fue sacado de detrás de las ovejas y fue colocado en el reino de Israel y de Judá. El único rey que pudo tener los dos reinos juntos. Que doblegó hasta los sirios. David era admirado por el reino tan grande que el Señor le había entregado y era un simple pastor de ovejas. Pero el día que estuvo en la cúspide se olvidó de adorar a Dios. Y el día que tenía que estar orando y en la guerra, estaba fisgoneando en su terraza y cayó en pecado viendo a Betsabé. Y cayó en el pecado del adulterio. Y ese pecado de adulterio lo llevó a mentir. Y quiso pasar el chinito que había quedado embarazada la señora, hacérselo pasar como hijo propio de su mejor soldado. O sea, traicionó a su mejor soldado. Y aparte de eso, como no pudo, lo mandó a matar. Y ahí empezó a decaer David. Ahí empezó a decaer. Así que tenga cuidado con el ocio, con cambiar el orden de prioridades, porque vienen tiempos peligrosos, dice el Señor. Y si tú no estás aferrado a Dios, caerás fácilmente y lo negarás con mucha facilidad. Pedro lo vivió su vida espiritual con Jesús. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años Pedro estuvo con Jesús? 3 añitos.
O sea, si usted tiene más de 3 años en Jesús, usted ya está pasado de tiempo. Usted debería estar muy, pero muy grandecito. Usted debería estar, por lo menos, multiplicando en otros lo que Dios le ha enseñado a usted. Dejar de estar pensando que los que tienen que predicar y que los que tienen que ganar ovejas son los pastores, que para eso les pagan. Estamos mal. Tenemos que hacernos activos y decirle, Señor, toma mi corazón, es tuyo. Toma mi vida, es tuya y haz conmigo conforme a tu voluntad. Amén. Yo quiero invitarles a que vamos a orar y vamos a tomar la Santa Cena. Y quiero invitarles a que hagamos un acto de contrición. ¿Ustedes saben qué es eso? El cura nos lo enseñaba. Es presentarnos delante de Dios y decirle, Señor, ¿qué te he prometido yo en mi vida que no te he cumplido? Y de pronto se va a sorprender de la lista tan grande, porque el Señor va a empezar a decirle, si te acuerdas esto y 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 esto. Y entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos perdone. Y reconciliémonos con Él y pidámosle que nos ayude a colocarlo a Él en el primer lugar. Amén. Primera de Corintios 11 dice: Primera de Corintios 11, 27 dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Ese es el acto de contrición. Y no dice que dependiendo si su deseo o su intención coma del pan, no dice, pruébese cada uno mismo a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, para que no comamos indignamente ni beber la copa del Señor, sin discernir el cuerpo del Señor, para que así no comamos juicio para sí mismos. Por eso te decimos, Padre eterno, gracias te damos, Señor, en esta mañana por tu preciosa palabra. Porque nos has hablado de cómo ser hombres que te sigamos religiosamente y en las emociones o espiritualmente, Señor. Y queremos en esta mañana pedirte que nos perdones. Porque en nuestra emocionalidad, en nuestra religiosidad, creemos que prometerte cosas que no podemos cumplir es acto de rendición. Perdónanos, Dios. Perdónanos cuando hemos sido ligeros para hablar, cuando sin leer ni entender tu palabra y mucho menos ponerla por obra, queremos hacer cosas para ti que redunden en bendición para nosotros. Perdónanos, Señor, porque no te hemos conocido. Hoy te pedimos que nos perdones cada vez que no te conocemos, cada vez que prometemos y no cumplimos, cada vez, Señor, que te desplazamos y no te damos el primer lugar, cada vez que pensamos que tú no nos entiendes o cuando pensamos que tú comprendes, cuando, Señor, tú te entregaste en la cruz del Calvario. Todo tu cuerpo
Señor, fue molido como el pan cuando introducimos en nuestra boca es deshecho, así fue deshecho tu cuerpo, Señor. Y así como en la cruz derramaste hasta la última gota de tu sangre, así como el vino se diluye en nuestros labios y en nuestra boca, Señor, así te entregaste por nosotros, sin escatimar cosa alguna, Señor. Y nos amaste con sacrificio total, para que como tú nos has amado, nosotros te amemos a ti. En esta mañana, Señor, te queremos pedir que nos ayudes a vivir rectamente delante de ti. Por eso, así como tu palabra nos lo enseña y como Pablo dijo a la iglesia, porque yo recibí del Señor lo que también los estoy enseñando, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Señor, hoy tomamos el pan, símbolo de tu cuerpo, aceptamos tu sacrificio, aceptamos tu amor, Señor, como precio del pago para nuestra salvación y vida eterna, pero también como compromiso de que nosotros también te amaremos a ti, Señor, como tú nos has amado, y que viviremos para ti, en Cristo Jesús. Amén y amén. Puedes comer el pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en tu sangre, Señor Jesús. Tú nos has pedido que hagamos esto todas las veces que la bebiéremos en memoria tuya. Dios, así como hace 2000 años derramaste hasta la última gota de tu sangre en ese madero, hoy bebemos esta copa de vino, símbolo de tu sangre, la cual la bebemos y la aceptamos totalmente como precio para la santificación y el perdón de nuestros pecados, Señor, para liberarnos de la maldición de la muerte, para traer sobre nosotros vida y vida eterna, Señor, en Cristo Jesús, para que traiga sanidad, liberación, Señor, a nuestros cuerpos, para que traiga libertad a nuestra mente, Señor, para que tus pensamientos sean nuestros pensamientos, para que tus obras se hagan parte de nuestras obras, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar de la copa. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y la iglesia dice: ven pronto, Señor Jesús. Amén. Entonces, mis amados, a los que nos siguen por Facebook Live, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que haya sido de bendición para todos ustedes y que pongan en práctica la palabra. Y para los que